pero tengo que decir que la actividad hidrocarburífera es una actividad, como todas las actividades, todas, absolutamente todas, incluso la humana, son contaminantes. La tarea es desarrollarlas con seriedad, con responsabilidad y con los controles que requieren. Porque es el pozo conocido como FO355, tuvo un incidente operativo, pero está completamente normalizado, es lo que dice la empresa. No hubo incidente en una locación. Por el ruido y el escape de gas y el olor que había aquí, ¿qué le pudo comentar de eso? El fluido que afectó a la laguna. El panorama general es más desalentador si se incluye la vecina provincia de Río Negro, donde se contabilizaron 934 incidentes ambientales en tan solo los primeros 10 meses de 2018. El lugar más afectado ha sido la ciudad de Allen, donde el extractivismo entra en contradicción con la centenaria actividad frutícola. Una vez que los pozos están funcionando, que ya no hay ese nivel de intervención, lo que pasa con las pérdidas, los derrames, las explosiones, las emisiones silenciosas, es decir, emisiones que no se ven de gas, es muy difícil de cuantificar todavía. Está bastante jodida la cosa y el agua está intomable y bueno, nada, no da para más, digamos. Pero ciertamente en un mediano plazo va a empezar a implicar fuertemente en las chacras aledañas. Es decir, cuando ocupamos una hectárea no estamos solo perjudicando, destruyendo esa hectárea, sino además las hectáreas circundantes. Hay un riesgo ambiental que es a mí el que más me preocupa, que es el gerenciamiento de los residuos. El no convencional, a diferencia de un desarrollo convencional, tiene otra intensidad. Defendamos la vida del agua. Usted se va de acá y nosotros nos quedamos con la contaminación. A todos los vecinos de acá ya le está saliendo, todo aceite en el agua de las perforaciones. No es y eso todo no es impacto ambiental. La vida es otra cosa, señor. Estamos decidiendo 104 años de producir alimentos. Entonces, el hecho de que la intensidad de trabajo cambie hace que nosotros tengamos que prepararnos para el manejo de un montón de residuos que vamos dejando en esa fábrica a medida que vamos trabajando. Como ustedes saben, se renegociaron muchas áreas petroleras. Para eso hay un pasivo ambiental que las empresas tienen, que son lo que tienen que remediar. Mi padrastro tiene una chacra y cerca de ella vinieron las petroleras. Arruinaron toda la cosecha que les tardó un año. Y después dañaron la tierra, lo que es irreparable, porque no pueden volver a plantar lo que ellos hicieron y pierden su trabajo. Una chacra en la chacra 60, que se contaminó, que tuvieron que arrancar más de 180 frutales, y la tierra no vuelve a ser la misma, jamás. Y aguas abajo tampoco vuelve a ser la misma. Acá vamos a manejar mucho residuo y ese residuo tenemos que manejarlo bien. De hecho, el amparo cuando yo lo hago por temor a que hubiera, además del ruido, hubiera contaminación ambiental. Por eso entró como amparo. Pero bueno, vino el Ministerio de Salud, hicieron estudios en el agua y no, resulta que dio dentro de los parámetros normales. ¿Vieron que el agua salía marrón? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, de ahí se llamó a Aguas Rionegrina, que se sacaron muestras, todo, lo llevaron a Bahía Blanca, si no me equivoco. Y las profesoras nos contaron de que se dio a conocer los resultados, pero no hicieron bien profundos los resultados, como que dio todo bien. Dejar establecido que la industria no vuelca a ningún drenaje ni a ningún desagüe, ningún tipo de agua que haya estado adentro de un pozo, ¿no es cierto? Plantear este tipo de medidas ambientales para que todo el mundo se quede tranquilo de que no va a haber afectación al respecto, ¿no? Porque una vez ese pozo que estaba ahí se reventó y empezó a largar un ácido amarillo, que no podía salir afuera porque parece cuando vos mezclas lavandina con detergente que te lagrimea la vista, así era, no podía salir afuera. Y fue ella la que empezó con el problema de neumonía, después ya le atacó el asma y bueno. Los que están en la actividad te dicen, no pasa nada. Y entre medio estamos todos nosotros produciendo alimentos para el mundo y que realmente nos preocupa. Y esa es la tarea de la Secretaría, de controlar que ese plan se cumpla en tiempo y forma y si hay nuevas contaminaciones que se remedien. Y después la contaminación
de la tierra porque todos los barros, todo lleno de tóxicos, eso está todo al aire libre, está todo y con ninguna prevención de que todos esos químicos pasen a la tierra. En 2019 fuimos al basurero petrolero de Allen. Después seguimos camino por la barda y encontramos en una antigua mina un basurero clandestino de las petroleras. ¿No ves que tapan las canteras que han hecho de ventonita? Esta cantera se sacaba la ventonita y ahora están tapando toda la cantera con el barro ese de los pozos petroleros. Esta gente está matando a la gente de Allen, estas empresas extractivas están matando a la gente de Allen.